Saludos amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bienestar Consciente. Soy Isela Madrid. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre el manejo del miedo ante eventos paranormales. Esta sección la dividí en dos. Hoy vamos a hablar de lo que son fenómenos residuales y poltergeist. Y el siguiente episodio vamos a hablar del manejo cuando hay un espíritu, una entidad y también los casos combinados. Entonces, primero que todo, vamos a dejarles aquí los datos si ocupan asesoramiento, si ocupan que revisemos alguna evidencia o tienen cualquier duda, nos pueden escribir a el correo sepcostarrica@gmail.com. Y bueno, también si es su primera vez acá en nuestro canal, no olviden suscribirse, darle like, compartir, para que esta información llegue a más personas. Entonces, primero que todo, vamos a hablar de un poquito rápidamente sobre la clasificación de los fenómenos paranormales. Desde la parapsicología tenemos tres ramas. La primera, asociada a la percepción extrasensorial, son los que llamamos fenómenos residuales. Los fenómenos residuales son, o se le llama también no inteligente o que no responden, son fenómenos son como una grabación. Ya ahorita hablamos de eso. Es algo que quedó como una huella energética que quedó en un lugar y que no van a hacer daño, simplemente están ahí, con el tiempo se van debilitando hasta que llegan a desaparecer o llegan a ser muy sutiles. Luego tenemos la segunda rama, el poltergeist o PK de psicoquinesis, que actualmente se le llama interacción de la mente sobre la materia. Involucra un montón de áreas, pero la que vamos a referirnos más en el día de hoy es a lo que son movimiento de objetos, mimofonías, que es imitación de ruidos, golpes y en algunos casos sombras en las casas. La mayoría, 95%, por decirlo así, de los fenómenos psicoquinéticos son provocados por una persona que está viva a causa de un desequilibrio emocional. Hay mucho más que profundizar en ese tema, pero para que se haga la idea. Es un porcentaje, un 5% o menos, el que está relacionado, un poltergeist asociado a un espíritu o asociado a una entidad desencarnada, etcétera, que pueda mover objetos. O sea, es súper difícil de encontrárselo. No es que no haya, sí hay, pero es la minoría. La gran mayoría de los poltergeists son provocados por un agente vivo, se le llama el agente PK, ¿ok? Así me voy a referir el resto del programa, el agente PK. Y la tercera rama, que estudia la parapsicología, está asociado a la hipótesis de la supervivencia del alma, y esto va de la mano con todo lo que es la comunicación con una persona que ya falleció, espíritus, se relaciona también, se estudia lo que son mediums, reencarnación, experiencias cercanas a la muerte, etc. Para eso les voy a dejar por acá un video donde hablamos en más detalle de todo esto que son los fundamentos de la parapsicología. Pero bueno, entonces hoy vamos a entrar en las primeras dos. ¿Qué pasa si estoy experimentando fenómenos? ¿Qué pasa si se mueven cosas en mi casa? ¿Qué pasa si escucho ruidos, golpes o me pareció ver algo? Varias personas en la casa han tenido experiencias. Bueno, a eso nos vamos a referir. Empecemos con el fenómeno residual. Entonces, lo primero es pensar que es como un ruido de fondo, como una huella, como les decía ahora. Esto tiene un origen en las experiencias de las personas que vivieron ahí, en la parte emocional de las personas que vivieron en ese lugar, y por algún proceso que no conocemos, y que esto quede muy claro, la mayoría de estos fenómenos sabemos que pasan y podemos ver ese resultado, pero ese proceso de cómo se impregnó, cómo quedó esa huella energética en ese lugar, no estamos seguros. Hay muchas hipótesis, hay teorías. Una es esa de las que yo más creo,
de que la parte emocional de las personas que estuvieron en ese lugar influye en esa huella. Entonces hay lugares históricos donde hubo guerras o sufrimiento, hospitales donde todo el tiempo está ese ambiente de angustia, de dolor, de estrés, que son más susceptibles a absorber como estas energías. Pero bueno, esos son hipótesis. Toda esa parte energética es muy interesante, pero nos desviamos un poquito del tema. Pero bueno, se da esa huella. Entonces es un fenómeno repetitivo. Generalmente si se les aparece veo pasar a una señora vestida de blanco, o siempre toda la gente dice es que en la escalera baja una señora vestida de blanco. Bueno, nunca se da cuenta, o sea, no hay interacción, yo nada más la veo, pero ella no me vuelve a ver a mí, no, tampoco hay como intención ni de hacerme daño, ni siquiera determina al testigo. Esos tipos de fenómenos muy común en lugares, como les digo, más que tienen ya sus añitos, donde han habido eventos fuertes, son muy comunes. Por eso les llamamos fenómeno residual. Entonces, lo primero que vamos a hacer, si usted está teniendo esto, nosotros estamos para ayudarles. Entonces, la identificación de qué tipo de fenómeno es el que está usted presenciando es algo que, digamos, no es tan fácil de identificar. Pero al final, si se comunica con una persona que le puede ayudar o si lo quiere hacer usted por su cuenta, vienen siendo las mismas características. Entonces, si vemos que es algo repetitivo, que no me siento amenazado, me asusté porque lo vi, no sabía qué pensar, pero de ahí no pasa. Hay muchas personas que se llegan hasta acostumbrar y dicen, no, sí, es que aquí hay un fantasma, pero no hace nada. O a veces lo veo, a veces se asoma, a veces saluda, ya lo toman como broma. Eso es algo bueno de hacer. ¿Por qué? Porque son energía, es como un recuerdo. Entonces, es muy importante entender que ese fenómeno con esas características no les va a hacer daño. Ahora, si no quieren experimentarlo, ya hay que tomar como otro camino para lidiar con eliminar como esa energía de ahí, pero tampoco es tan fácil, es algo que va perdiendo su intensidad con el tiempo. Entonces, primero es entender que es residual, que no me va a hacer nada. Por lo general, cuando uno le explica eso a las personas, ese estrés, ese miedo que ya venía acumulándose, y más que todo porque uno ve en el cine, por muchas tonterías que andan diciendo en ciertos programas ahí de lo paranormal, entonces la persona baja su estrés y se llega a acostumbrar o inclusive dejar de terminarlo. Yo les pongo el ejemplo de la película de Los Otros con Nicole Kidman. Ese es el ejemplo perfecto de lo que podría ser algo así más residual, donde es una energía que tal vez se quedó en el lugar, pero ni siquiera sabe que algunos no saben que trascendieron o que fallecieron. Sé que es una energía que quedó y no interactúa con las personas. Entonces, esa es una película que sí pueden ver. Les va a dar una idea de más o menos cómo creemos que se da esto. Muy bien, ahora vamos a hablar qué más podemos hacer ante un fenómeno residual. Bueno, lo que les decía, si ya no quiero, ya sé que es residual, pero no quiero tener eso acá en la casa, me siento inseguro, me da miedo. Bueno, acordémonos que queremos controlar ese miedo. Entonces, lo que son, y ojo acá, limpiezas energéticas, oración, bendición, pueden actuar como placebo, o sea, pueden darme a mí seguridad, pero no hay que restarle poder a la palabra. Entonces, lo que son todos estos elementos hechos por personas que sepan, por supuesto, tanto en la parte religiosa como en la parte espiritual y energética, ojo con los charlatanes en todos los campos, pero les pueden ayudar a sentirse mejor. Y de esa parte de limpiezas energéticas, bueno, aquí podemos conversar con Mari después en otra ocasión, porque yo, me voy a confesar, yo era súper incrédula con el asunto de las limpiezas energéticas. Tuve un momento hace
años de un escepticismo muy grande a muchas cosas, a pesar de que tengo tanto tiempo de investigar el fenómeno paranormal, porque me pasaban muchos fenómenos paranormales, sí era muy escéptica con cosas. Y cuando he llegado a experimentar en carne propia, a ser testigo de, por ejemplo, efectos positivos de las limpiezas energéticas, del poder de la palabra, de la oración o de la intención, llámenla como ustedes quieran, dependiendo de su credo, todo esto nos puede beneficiar. Y a veces no hay que ser tan tajante con esa línea de la ciencia versus la espiritualidad o la ciencia versus la parte energética, porque al final hay cierta integración entre las cosas. Amo la ciencia, amo tener respuestas científicas a todo, pero algunas cosas no las tenemos y yo he sido testigo y he vivenciado cosas que la ciencia no tiene explicación y bueno, entonces no desacrediten, simplemente busquen a alguien que les pueda ayudar. Igual acá en el canal vamos a tener ciertas, más adelante, consejos, meditaciones, cosas que pueden servirles para mejorar ese estado personal, ese estado de ánimo, y que puedan haber un cambio en los ambientes. Entonces, también más adelante vamos a, en otro programa, hablar de esas cosas. Entonces, como les digo, esto puede ser placebo y también puede ayudarles a cambiar la vibración energética de su casa y dejar de sentir y progresivamente ese fenómeno va perdiendo fuerza, ustedes hasta dejan de interactuar con él. Está muy asociado a la parte de percepción extrasensorial, todo lo que es fenómeno residual, entonces puede que alguien en su casa que sea más perceptivo tenga más experiencias con esas energías que otros, pero no afecta. Al final todos esos consejos aplican. Y bueno, por acá les dejo uno que me parece muy interesante. Esto yo no lo he aplicado, sin embargo, un profesor mío allá en Estados, que es parapsicólogo, Lloyd Auerbach, él lo menciona, que el uso de imanes y electroimanes en las casas puede ayudar a cambiar, porque al final estamos hablando como de una energía que se quedó en el lugar. Entonces, que el uso de electroimanes ayuda a mejorar los ambientes. Se los dejo para que investiguen si quieren echarle un ojo a ese método. Yo tengo que probarlo, la verdad es algo que no he hecho, pero voy a hacerlo y les comento. Mejorar esa energía a través de esos campos de electroimanes. Muy bien, ahora vamos a pasar a los poltergeist. Entonces, como les decía, la gran mayoría de los poltergeist son provocados por una persona que está viva. Una persona a las que vive en la casa. Están muy asociados a los adolescentes porque están muy asociados a los cambios hormonales, cambios metabólicos, personas embarazadas, mujeres embarazadas, mujeres en la menopausia. Hay diferentes clasificaciones según sus características que en otra ocasión las vamos a mencionar, pero en el otro programa, en Parapsicología Hoy, sobre las clasificaciones de los poltergeist, pero sí está muy, muy asociado a todo eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si hay un fenómeno recurrente, que se cierran las puertas, que luego se movió algo, que se cayó algo, que se me desaparecieron las llaves y aparecieron dentro del congelador, como fue un caso, o está muy despistado, o es un fenómeno de aportes asociado a el poltergeist. Entonces, todo ese tipo de fenómeno, él tiene esas características, que es recurrente, que es muy frecuente, cuando viene por ciclos también. Entonces puede que pase un tiempo que no pasa nada y la gente se estresa por diferentes cosas y empiezan a pasar cosas, movimiento de objetos y así en la casa. Entonces, primero es ver quién es. Tuve hace poco, fuimos a un caso donde habían dos, estoy segura, no tengo pruebas, pero por las características del caso me parece que habían dos agentes en la misma casa, con la mamá y el hijo adolescente, la señora por ahí de la época de la menopausia, y fue un caso muy curioso porque después de hacer toda esta explicación, todo esto que les estoy diciendo, el fenómeno se detuvo.
¿Por qué? Porque hicimos consciente a las personas que no era algo malo, que no era un demonio, que no era una entidad maligna que estaba asustándolos, sino que era ellos con su estrés que estaban provocándolo. Entonces es muy, muy útil que se entienda. Luego que tenemos identificado, esto puede tomar un poco de tiempo, mucho análisis de cada caso en particular, pero también puede requerir una combinación específica de personas para actuar como gatillo. ¿Qué pasa? Cuando los fenómenos paranormales relacionados al poltergeist pasan en una fecha en particular, y puede estar asociado a una persona quizás que viene a visitar, que tal vez en Navidad hay un familiar que me maltrató cuando estaba pequeño, por dar un ejemplo, y esa persona llega y yo me estreso porque tal vez tengo algún trauma o similar. Esa persona puede hacer mi detonante para que yo explote y se den los eventos. Entonces también son cosas, como les digo, que valoramos en todo el proceso para poder identificar quién es y cómo es que se está dando ese fenómeno. Entonces, vamos a ver. Luego tenemos el punto 3. Una vez que se ha identificado, vamos a ayudar a la persona a lidiar con ese estrés, a entender que él o ella es el agente PK y que no tiene nada que temer. ¿Por qué? Porque hay personas que uno les explica y lo niegan. Prefieren poner la culpa en una entidad, prefieren poner la culpa de la situación, digamos, del poltergeist en sí, de los movimientos de objetos. Prefieren creer que es algo malo y ellos tal vez ponerse en un lugar de víctima que aceptar que ellos son el agente. Entonces, hay que abordarlos con mucho cuidado para no, digamos, causar un problema emocional más grande del que ya tienen. Pero sí, explicar, y así como lo vamos viendo, ir explicando punto por punto. A veces hay personas que viven solas, por supuesto que si usted vive solo y está pasándole esto, es muy posible que usted sea el agente. Entonces, el poltergeist, al ser un evento asociado a mis emociones y a mi desequilibrio emocional, es una válvula de escape, como les digo. Tenemos que balancear esas emociones para poder hacer que ese poltergeist se quite, para que el fenómeno se detenga. Entonces, el mismo estrés, el mismo miedo a lo que está pasando puede aumentar esa respuesta de la persona. Entonces, el manejo del miedo es esencial. Durante cualquier evento, antes de asustarse, es mejor mantener la calma. Igual con otro tipo de eventos como las parálisis del sueño o cualquier, inclusive los mismos sueños precognitorios o cualquier cosa de este tipo, hay que tratar de respirar y analizar la situación, quitando ese miedo de que va a ser algo malo, porque les digo, como en un 0.5% de los casos es algo malo. ¿Ok? Entonces, reconocer y que no tiene nada que temer. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que uno recomienda? Bueno, para manejar ese estrés, terapia. A veces llegamos y la persona se pone a contarnos todo un montón de problemas que está viviendo, un montón de situaciones sumamente estresantes que lo que uno dice primero, sí, ocupa balance, pero ocupa terapia, ayuda de un psicólogo, una psicóloga o de un psiquiatra para que les ayude a balancear esas situaciones, los aconseje cómo llevar esas situaciones para poder superar esas crisis de ansiedad por lo que están viviendo. No por la parte paranormal o poltergeist, sino porque muchas veces la raíz de todo esto es alguna situación personal. Me despidieron del trabajo, me van a quitar la casa, mi hijo está muy enfermo, a veces en un porcentaje alto
Esto se da en lugares donde son jefas de hogar con muchos niños, que las dejó el esposo, que están viendo a ver cómo dan abasto para llevar a su familia, para hacer logos, poder mantener la casa. Entonces, eso hay que tomarlo muy en consideración. Y no siempre tienen el acceso a la terapia, a veces gente con recursos más limitados, pero no se deja de recomendar. Número 2, el ejercicio. El ejercicio es esencial. Muchas veces también se da, y cuando pasó la pandemia, todos encerrados, el aumento de casos poltergeist, casos paranormales, fue alto. ¿Por qué? Porque de salir a trabajar y socializar todo el tiempo y ir a caminar y hacer ejercicio, pasar a estar todos los días metido dentro de la casa, hizo que muchas de estas cosas se detonaran. Entonces, vamos a recomendar, aunque sea salir a caminar, buscar alguna actividad recreativa para poder esa energía que se libera en los fenómenos poltergeist, que la pueda liberar a través de otro tipo de actividad. La meditación es muy importante. Acá en el canal vamos a tener diferentes meditaciones cortitas. Si no saben cómo meditar, no tienen que ir a vestirse de gurú, no tienen que ir a meterse a hacer... no es algo religioso tampoco, simplemente es tomar un tiempo para descansar la mente, para entrar en contacto con ustedes mismos y poder relajarse y poder darse ese chance para respirar, que a veces no lo hacemos, no paramos todo el día, y con lo que paramos es con el teléfono, viendo cosas, viendo tele y en otro tipo de cosas que más bien como que lo adormecen a uno. Lo digo porque yo con el celular a veces estoy tratando de controlar un poco eso. Hay cosas más productivas que podemos hacer que pasar ahí pegados, inclusive sacar 5 o 10 minutos al día para meditar y autoanalizarnos y respirar, ver qué está pasando y buscar ese balance. Y por último, el mindfulness, que el mindfulness es también la búsqueda de ese sentido en las cosas sencillas, poder disfrutar lo que estamos haciendo. Bueno, si van a ver el celular un rato, bueno, disfrute y concéntrese en eso. Si va a leer un libro, apague el tele, porque no lo ponga ahí de fondo, apague el tele y se sienta 10, 15 minutos con el libro, disfrutar ese momento pleno. De eso también más adelante en el canal vamos a tener algunos ejercicios, algunas prácticas que me han parecido muy útiles y pues que sé que les van a ayudar si no saben cómo entrarle a este asunto de buscar ese momento, ese bienestar consciente, ese momento pleno, disfrutar cada segundo. Y por último, una vez controlado ese estado emocional, una vez que tengamos ya la comprensión, sí, ok, yo soy el agente pecado, esto no es algo externo, esas son las propias capacidades de mi mente, de mi cuerpo, que no las conocemos bien, pero que tienen mucho alcance. No pasa nada, no tengo que tener miedo. Con solo esto y empezar a aplicar algunas de las cosas que acabo de mencionar anteriormente, se controla, se desaparece el fenómeno. Y nos llama la gente agradecida de que con los consejos esto se quitó. Entonces, pues, esa es la idea, el bienestar de la persona que está experimentando los fenómenos. Y por supuesto, por el otro lado, uno como investigador, si puede captar algo de paso cuando se hace la investigación, excelente. Pero primordial es llevar la calma a esas personas que están experimentando esto. Si tienen alguna consulta con este tema, déjenmelo saber. Aquí está el correo abajo. Cualquier duda, cualquier tema que quieran que tratemos. Sé que algunas de las cosas que dije tal vez ocupan ir a revisar otros videos en el canal, pero con muchísimo gusto, si necesitan saber algo más de esto, nada más me lo dejan saber. Para el próximo episodio vamos a hablar del manejo de casos cuando ya no son ni residuales ni poltergeist, sino cuando hay alguna entidad inteligente. Esto sí lo recomiendo
Eh, sí les digo, lo ideal es que lo hagan con alguien que sepa, o sea, que sepa cómo llevar el caso y cuidarse de los charlatanes siempre. Disculpen. Espero que les haya gustado. Gracias por quedarse hasta el final. No olviden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en el próximo. Chaito.